Pasaremos entonces al informe distrital. Se lo estoy presentando a nombre de, pues como soy integrante de la Junta Directiva de la ADE, el secretario de Seguridad Social y de Salud. Yo debo comenzar porque no es fácil mencionar, Oscar, ¿no me estás copiando aquí? Sí. Bien, no es fácil mencionar que en Bogotá van 78.814 niños contagiados. Además, ya se hizo público el fallecimiento del niño de 6 años en Antioquia. Lo que pasa es que han tenido guardada esta información y como decía Edilma en la primera sección, hay un subregistro y de cualquier manera han tratado de ocultar la difícil situación que viven los niños en el país. Tampoco debemos dejar de mencionar que la Secretaría de Educación en Bogotá se vio obligada a sacar un documento esta semana que pasó y que lo denominó Secretaría de Educación identifica casos COVID en maestros de colegios distritales. Menciona que únicamente esta situación se dio en 3 colegios, pero según los datos que hemos recogido ya van más de 10 colegios. Y obviamente no son solamente los docentes contagiados, sino que también hay administrativos, que hay de servicios generales y por supuesto niños y niñas, alumnos del sector oficial. Y pues aquí hay una información que tampoco se hace pública, que es la afectación en la educación de colegios privados. Igualmente, nosotros tenemos que mencionar que es que ha habido unos datos muy graves. Bogotá hoy atraviesa una cifra de 4.314 contagiados diarios, que corresponde al 25% de los contagiados en el país, que están en casi 17.000 diarios. Y hay otro valor supremamente delicado y es, según el CDC, que nos pone un valor de 5 y de 200 ya, no en rojo, sino en morado. Eso ya pasa a un color supremamente exagerado. Y es que Bogotá tiene un promedio de 100.000 en 355.1 infectados por 100.000 habitantes. Pero lo más escandaloso es cuando uno mira las localidades. La localidad de la Candelaria tiene 948.2. Este dato tiene 24 años de 44 horas de tomado en Saludata, casi llegando a 1.000. Chapinero tiene 656, la localidad de Santa Fe 581, y así podemos seguir mirando todas las localidades en Bogotá, lo que quiere decir que Bogotá es una ciudad completamente infectada. Eh, a su vez tenemos que pues los comités de contingencia que en la circular 01 de la alcaldía de Bogotá del mes de enero, pues decía que los comités de contingencia debían estar coordinados por los gobiernos escolares. Eso no se ha dado en la práctica. ¿Por qué razón? Porque la Secretaría de Educación sí tuvo que manejar al comienzo de las circulares la importancia y que están en el marco de la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. Pero de manera muy curiosa, en los últimos actos administrativos ya comienzan a desconocer la ley y se pasan por la faja los consejos directivos, los consejos académicos y las reuniones que se hacen en las instituciones educativas y están emitiendo unas órdenes taxativas para llamar al magisterio a la presencialidad obligada, desconociendo obviamente la importancia y el respeto por la vida. Eh, pues la AE pone en conocimiento para la Asamblea de Delegados del próximo 21 una decisión que se tomó en la Junta Directiva, que es un paro de 48 horas del magisterio para los días 27 y 28 de abril. Nos aunamos al clamor nacional también del día 28 de abril, en el cual, como lo mencionó Fabio y como lo mencionó Miguel, pues están el reclamo del Magisterio Nacional, pero también está el reclamo de la población colombiana, el rechazo a la reforma tributaria, a todas las medidas legislativas que están radicadas en el gobierno
y entonces llamamos al magisterio a esa protesta, a esa participación activa, de manera presencial, quienes lo podamos hacer, pero también de manera virtual, rechazando todo esto y desde nuestras casas trabajar con nuestras comunidades educativas, con nuestros padres de familia y con nuestros comunidades educativas, llamando obviamente a la participación activa. Yo dejo aquí mi informe. Voy a terminar entonces aquí en una complementación del informe distrital. Voy a ser más preciso en consideración del tiempo y decir entonces pues que hoy se pone de presente una valoración en la cual el derecho a la vida es superior al derecho a la educación. En ese orden, entonces, y en esa disyuntiva se antepone la defensa de la vida propia, la de nuestras familias y la de nuestras comunidades educativas que se baten en medio de una situación nacional de pandemia en la cual el gobierno nacional ha brillado por sus rayos y hierros intencionados. Pues no ha implementado las medidas suficientes de cerco epidemiológico, no han colocado las suficientes pruebas PCR y a diferencia de lo que se ve, pues no quiere invertir en eso y están dejando que todo el mundo se contamine libremente. Por eso los altos índices, los números. En ese ritmo que se pretende alcanzar la inmunidad de pandemia, pues va a ser muy complicado. La vacuna se compra a cuentagotas y vamos a gastarnos por lo menos unos 2, 3 años hasta terminar de vacunar la población colombiana. En esa medida, la solicitud para darle prioridad al magisterio es necesaria, que en el sector de educación en Bogotá mueve más o menos 2,5 millones de personas y a nivel nacional más o menos 20 millones de personas. Es importante eso. El magisterio se reitera en que sí quiere volver a la escuela, pero mediando el concepto previo de las comunidades científicas y médicas en que nos determinen que ya el regreso a la presencialidad no reviste peligro para la vida. Es que la situación está muy grave, la pandemia ha estado en una cima que nunca ha bajado, acaba de atravesar un pico, un segundo pico más alto y estamos en medio de un tercer pico que segura va a ser mucho más alto que el tercer pico. Bogotá tiene 4.314 contagiados diarios. La Candelaria, la localidad de Candelaria tiene 954 contagiados por cada 100.000 habitantes, un número escandaloso que sobrepasa en casi 5 veces el límite de 200 establecido por el CDC de Estados Unidos, el control de enfermedades de Estados Unidos. Y miraremos todas las localidades y están por el mismo rango. Con estos valores de peligro han debido tomar toques de queda anticipados, pues las consecuencias por la preferencia de los sectores de los dueños de las grandes superficies, de los grandes importadores, de los dueños de los bancos, son los que mantienen toda esa movilidad nacional y la necesidad de las familias que no les han dado la renta básica y tienen que salir a buscar el pan diario para no dejar de morir de hambre a sus familias. ¿Y qué se dice de las MIPYMES? Hoy tenemos manifestaciones de los comerciantes en todo Bogotá en una desobediencia civil, porque están destinados a la quiebra, a la muerte económica, y pues es un gobierno que ha desatendido a esto prioritario. La Secretaría de Educación ha tenido que reconocer que los colegios se están contagiando, ya van cerca de 10, a pesar de que la Secretaría dice que son 3 y que los contagiados únicamente son los maestros, pero también tenemos administrativos y de servicios generales y por supuesto niños y niñas. Tenemos en Bogotá 78.814 niños contagiados en lo que va de pandemia. Y los elementos de bioseguridad también se convirtieron en otro punto de discrepancia, pues estos se deben implementar, pero para cuando se pueda volver a la escuela, pero no cualquier tipo de bioseguridad limitado al gel, a lavamanos, a todas estas cosas elementales, sino que también hay que implementar sistemas de conducción de aire filtrado, es decir, ductos de ventilación de tiro forzado, como lo denominan los técnicos, y no simplemente a desoxidar las ventanas, abrir unos basculantes. Técnicamente los vientos cruzados deben tener una implementación como lo ordenan las normas. Además, los medidores de CO2. Ante esta peligrosa situación que vivimos, la prioridad es la defensa de la vida y la alternancia o presencialidad corresponde a una política letal que desprecia la vida. La resistencia
es mantenerse trabajando en casa. Así no hay abandono de cargo. El trabajo con los padres de familia es importante con la información que da cuenta de la vulnerabilidad y riesgo que corren los niños cuando salen a una ciudad totalmente contaminada, a un transporte de riesgo y además a los niños, y además cuando hay un sistema de salud que ha mostrado una deficiencia total, pues no es capaz de soportar la exigencia, por eso está en rojo y además ha dejado de atender a otros pacientes que tienen las demás enfermedades. Para terminar, la ADE pondrá en conocimiento de la Asamblea de Delegados del próximo 21 de abril un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de abril contra la presencialidad, pero unificados con FECODE, en respaldo al pliego de peticiones que radicó el pasado 26 de febrero, de conjunto con todos los trabajadores estatales, la exigencia y la instalación de la mesa inmediata para esta negociación de este pliego y de un pliego que incluye el respeto por los acuerdos de años anteriores, la reforma constitucional al sistema general de participaciones, el reinicio de la negociación del estatuto docente. A su vez, también la exigencia de los 8.000 cursos para los docentes de la tercera SDF. E incluyó allí el COVID para que sea declarado como enfermedad profesional y a la vez la prioridad de la vacunación para el magisterio. El paro del 28, donde también convoca la CUT, rechaza la reforma tributaria que pretende recoger 30.5 billones de pesos, sacándolo de los empobrecidos bolsillos de los trabajadores. Entonces, la resistencia es resistiéndose y oponiéndose a la alternancia.